Más hechos, más información. RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 56 minutos en RCN Radio. A propósito de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la periodista Ginette Bedoya, hay una solicitud que ha hecho la periodista Ginette Bedoya a la Jurisdicción Especial para la Paz para que se abra el macrocaso de violencia sexual en el conflicto armado. A esta solicitud que ha hecho Ginette Bedoya se han sumado otros sectores y muchas organizaciones que le dicen a la JEP, tiene un momento histórico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandado un mensaje claro sobre lo que le significa la violencia sexual, sobre el impacto que ha tenido la violencia sexual en Colombia, y es necesario que la Jurisdicción Especial para la Paz lo aborde de manera contundente. Erlensi Gutiérrez nos habla del llamado de Ginette Bedoya, llamado al que se suman otras mujeres. Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el secuestro, tortura y violencia sexual de Ginette Bedoya, esta periodista y defensora de derechos humanos hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz para que se abra un capítulo especial relacionado con los casos de violencia sexual en el desarrollo del conflicto armado. Creo que la sentencia de la Corte Interamericana tiene que ser la coyuntura perfecta para que la Jurisdicción Especial para la Paz por fin abra el capítulo de violencia sexual y reconozca a millones de mujeres víctimas de este delito, tanto por parte de la guerrilla de las FARC, del paramilitarismo y de agentes del Estado. Ya pasó el tiempo suficiente y además hemos documentado suficientemente los casos como para que no sea reconocido este delito de cara a la JEP. Así como Ginette Bedoya hace este llamado, organizaciones de mujeres se han unido a esta solicitud a la JEP. Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, de esta manera lo expuso. Hemos venido defendiendo la idea de que exista un macrocaso nacional que se encargue de investigar todos los delitos de violencia sexual contra las mujeres y la población LGBT, primero en una concepción amplia de lo que es la violencia sexual como todas las formas que afectaron, digamos, el ejercicio de la sexualidad de las personas en el marco del conflicto armado. En segundo lugar, que reconozca que la discriminación y la violencia sexual fue útil a la guerra, es decir, que no fue un hecho aislado, que fue una práctica que cometieron todos los actores armados en todas las zonas. Carolina Solano, gerenta de Cisma Mujer, dio a conocer cuál sería la contribución que se haría si en la JEP se abre un capítulo especial sobre violencia sexual. Cuando se abren macrocasos para estudiar a las FARC, para estudiar al ejército, para estudiar a la fuerza pública o cómo las FARC cometió un hecho o el ejército cometió un hecho, lo que se está priorizando es la visión del victimario, lo que se está priorizando es el enfoque desde el victimario. Y lo que hemos insistido es que la violencia sexual se tiene que priorizar en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz y priorizar a las mujeres víctimas de violencia sexual para que se pueda desde allí comprender con enfoque de género la victimización que sufrieron en el conflicto armado. Esto es uno de los puntos centrales del acuerdo de paz, que es la centralidad de las víctimas. Otra razón que resaltan las organizaciones de mujeres para que la JEP abra un capítulo relacionado con violencia sexual es que este delito cometido en el desarrollo del conflicto armado tiene altos índices de impunidad. Desde la Red Nacional de Mujeres escuchemos a Beatriz Quintero. Para nosotras es muy importante que se abra este macrocaso porque la violencia sexual no es un delito conexo con otros delitos. Entonces, por eso es importante que se investigue de manera específica. Finalmente, Adriana Benjumea, codirectora de la Corporación Humanas, indicó lo siguiente. En este país se viene con una brecha de impunidad desde Justicia y Paz, y aunque la impunidad no es responsabilidad de la JEP, lo que sí está pasando es que la JEP, con negarse a abrir un caso nacional por violencia sexual, violencia reproductiva y otras formas de violencia relacionadas con la sexualidad de las víctimas, lo que se está haciendo es perpetuando esa impunidad. Ginette Bedoya anunció que este jueves radicará de manera formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz la solicitud para que se abra el macrocaso de violencia sexual. Sí. Y esto ha pasado a lo largo de nuestra historia de violencia, sí. Es decir, se ha utilizado la violencia sexual como arma de guerra, de un grupo, del otro grupo, del otro grupo, todos los grupos lo han utilizado, todos los grupos Balcanes lo han utilizado. Fue impresionante. Total, impresionante, y aquí se utiliza también. Entonces el llamado que se ha hecho a propósito de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ginette Bedoya es: JEP, abra un caso, dele prioridad del enfoque de género a la investigación sobre lo que ha pasado con la violencia sexual en el conflicto. Violencia que la han ejercido todos los actores armados, todos, absolutamente todos, han utilizado la violencia sexual como un arma de guerra. Y eso es lo que están pidiendo distintas mujeres y distintas organizaciones que le están diciendo a la JEP, es momento histórico para que se pronuncie y para que haga algo en este caso, porque lo importante es que no se repita, que no pase más, porque sigue pasando. 8 de la mañana, vamos al resumen de noticias de la hora.